Bueno, en esta grabación no voy a seguir de forma explícita lo que viene en el texto de la presentación, pero como va a ser en vídeo, porque esto es un recordatorio de la clase, pues si es necesario podéis parar el vídeo y podéis leer lo que pone en la presentación. Bueno, después de que hubiéramos ya hablado en el punto anterior sobre las razones por las que la agricultura en España estaba subdesarrollada, habíamos concluido con que no había habido una revolución agrícola en España, lo cual es un impedimento, es algo que va a atrasar el inicio de la revolución industrial en España. Aún así, eso no significa que no hubiera un intento o que hubiera esfuerzos por modernizar la estructura económica española. España, al fin y al cabo, era un país europeo y necesitaba mantenerse al nivel de desarrollo que estaban teniendo el resto de países de Europa. Y eso implicaba, durante el siglo XIX, introducir pues mayores ayudas y mayor potenciación de la producción industrial y de la riqueza que genera el comercio. Lo que pasa es que vamos a ver que la forma en la que se pudo llevar a cabo por los condicionantes españoles y bueno, por la situación del país en general, pues hizo que al final esta revolución industrial fuera fallida. Si miramos aquí en este mapa, nos está expresando los años en los que, digamos que la revolución industrial llega a asentarse o triunfa a lo largo de Europa. A España va a llegar con bastante retraso y además solo a unas zonas en concreto, que son País Vasco, Cataluña, y aquí en el mapa nos señala también Asturias, pero bueno, sería también dudoso. Para hablar de la revolución industrial vamos a fijarnos en cuatro sectores, ¿vale? Sector secundario, que es la industria al final. Sector secundario implica como actividades económicas la minería, la producción energética y la producción fabril, lo que sería industria. Entonces vamos a coger dos industrias y luego energía y minería también. Las dos industrias clásicas de la revolución industrial son la industria textil, o por lo menos de la primera revolución industrial, son la industria textil y la industria siderúrgica. La industria textil en España se llevó a cabo principalmente, vamos, se desarrolló en Cataluña. El textil catalán utilizaba no la lana, sino el algodón, ya desde el siglo XVIII. El algodón se traía desde fuera de España. Em, Razones por las que Cataluña sí que consigue tener una revolución industrial mientras que el resto de España no, pues son el que ya desde el siglo XVIII, como acabo de decir, Cataluña ya producía vamos, unos productos textiles pues en grandes cantidades, de forma moderna, de forma intensiva. Además, el algodón era mucho más útil y fabricaba productos de mejor calidad, se vendía mejor, de más valor que la lana, que era el producto tradicional de la industria textil en España. Luego, la burguesía catalana era diferente vamos, tenía una iniciativa de inversión, de utilizar sus capitales para invertirlos en empresas o en iniciativas comerciales o productivas, pues lo veían como algo positivo, mientras que en muchas otras zonas de España, bueno, en el resto, la gente que acumulaba dinero lo invirtió, pues, sobre todo en compra de tierras, de la desamortización, en vez de en fábricas, en vez de en una inversión comercial, en vez de pues en vías al estilo del ferrocarril. Luego tenemos que hablar de que el proteccionismo español, el proteccionismo arancelario, ayudó a que la industria catalana fuera más rentable, porque lo que se hacía era que si querías importar productos de textiles fabricados fuera, en Inglaterra sobre todo, había que pagar unos impuestos que hacían que fuera más caro que comprar directamente el producto catalán. Es decir, es no permitir una competencia real, lo cual hace que la industria textil catalana no se vea necesitada de modernizarse, pues, de mejorar
su sistema productivo para que sea menos caro. eh, bueno, digamos que no fomenta la modernización. En estos dos gráficos nos muestra el avance de la mecanización, porque la energía que movía las máquinas en las fábricas inicialmente era sobre todo o bien humana o bien hidráulica del agua, de pues, cursos de agua en los que se pone un molino, pero ya desde los años 30 en Cataluña está comprobado que tenemos fuentes que nos afirman que se importaron máquinas de vapor de Inglaterra. Y lo mismo con los telares. Como os digo, esto se basa en el algodón, no en la lana. En cambio, el algodón no se producía en España, se producía en Cuba o en Estados Unidos, en la India. En España la lana, que es de las ovejas, se producía sobre todo en el interior, en las zonas de Castilla, la Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, la Castilla-La Mancha, en Extremadura, Andalucía. Y es que la lana es mucho más complicada de utilizar para las fábricas y además es un producto que, bueno, pues es menos atractivo a la hora de comprar la tela de lana que la tela de algodón. Eso hizo que el sector lanero quede en un segundo plano en España y con lo cual las ciudades que ya desde los Austrias no se veían potenciadas, las ciudades que se dedicaban a producir textiles de lana, pues se vean, bueno, pues atrasados y que no van a poder competir con el resto de producción textil. En Cataluña no solo se producía en Barcelona, sino también en las cercanías de Barcelona, en Sabadell y Terrassa. Porque, bueno, en Barcelona es donde estaba la burguesía, que tenía los créditos, el dinero con el que invertir en las fábricas, tenían la cercanía al puerto de Barcelona para poder importar tanto la lana, el carbón, como luego exportar lo que se fabricara en Cataluña. Y también pues estaban los trabajadores ingenieros de otras fábricas. Al final la concentración industrial es algo que se beneficia sobre todo de que por un lado fomentas la competencia, pero también fomentas el intercambio de trabajadores expertos, de, bueno, pues gente que tenga conocimientos necesarios para tales fábricas y demás. Segunda industria, la siderurgia, que es la producción de hierro. Tenemos que diferenciar dos tipos de carbón, el carbón vegetal y el carbón de coque. El carbón vegetal tiene menor poder calorífico y no es muy bueno, no es bueno para producir metales, en cambio el carbón de coque sí. Y es que el carbón de coque o el carbón que pueda convertirse en coque es incluso más valioso a la hora de producir metal de la siderurgia que tener el hierro. El hierro lo puedes importar, pero el carbón lo necesitas en mayores cantidades, con lo cual es más importante tener un buen carbón que puedas convertir en coque, carbón mineral, a tener el propio hierro. El coque se produce quemando el carbón mineral, lo que se llama la hulla, lo quemas con poco oxígeno, de manera que pierde las impurezas y el resultado es el coque. ¿Vale? Entonces la hulla se quema con poco oxígeno, pierde las impurezas con ese proceso de quema y lo que te queda es el coque, que es muy bueno para producir, vamos, para quemar y producir siderurgia, metal. Problema de España, que la hulla, ese carbón mineral español, no producía buen coque. Era un mineral malo que no resultaba valioso para producir carbón de coque. Segundo problema que había en España, no había una demanda de industria o de metal que hiciera que fuera rentable el invertir en los altos hornos. La siderurgia funciona a través de altos hornos. A ver, os enseño una imagen. Esto es un alto horno. Esto es una fábrica que necesita de una alta inversión de capitales inicial. La vas a llevar a cabo esa inversión en caso de que sepas que vas a recuperar la inversión. Pero en España no existía una demanda de metal que asegurara que ibas a rentabilizarlo. Ese es el segundo problema.
Estos dos problemas en conjunto hacen que el desarrollo de la siderurgia en España sea muy complicado, accidentado. Las siderurgias se van a construir en zonas cercanas a donde haya minerales de carbón, donde haya cerca de minas de carbón. La primera fase se va a encontrar en Málaga, en la zona de Marbella, y utiliza el mineral de Huelva, de Río Tinto. Luego la segunda fase va a ser en Asturias y la tercera va a ser en el País Vasco, en Vizcaya. Esa primera etapa, la andaluza, es, ya os he dicho, en Marbella, en Málaga, hasta los años 60, sobre todo para producir el metal necesario para, bueno, pues a partir del bienio progresista para el ferrocarril, pero antes para, bueno, pues la pequeña necesidad que hubiera de metales en España. Pero la razón de que se baje hasta el sur es que el norte se encontraba, bueno, pues estaba sufriendo las tres guerras carlistas, entonces interesaba una zona más pacificada. Por eso se elige el sur como la primera zona digamos, de creación de industrias siderúrgicas. Pero el carbón que se tenía, el de las minas de Río Tinto y de otras zonas de Andalucía, era un carbón muy malo. Eso hacía que estos primeros altos hornos no fueran muy valiosos. La segunda etapa en Asturias es entre los 60 y los 80 y de nuevo el carbón de Asturias no era de gran calidad, no era muy bueno. Aquí tenéis una fotografía de las minas. Este es un alto horno de Marbella. En cambio, la tercera etapa es cuando ya podemos hablar de una industria siderúrgica verdaderamente potente. Es cuando hablamos de que se crea una fuerte industria siderúrgica. Es en la zona de Vizcaya y ocurre a partir de la Restauración, cuando la Tercera Guerra Carlista ha terminado. Los capitales, quien trae la inversión es extranjero, es capital británico, inglés, porque lo que querían los ingleses era traer hasta Bilbao el carbón de Gales, que era un carbón de buena calidad, y entonces conseguir utilizar el mineral de hierro que había en Vizcaya para producir el metal y llevarlo hasta Inglaterra. Es decir, carbón inglés. Se carga en el barco. Se lleva hasta Bilbao. En Bilbao ese carbón se utiliza para producir el metal, el hierro, con el mineral de hierro que se ha conseguido en la zona del País Vasco. El resultado que tienes, el hierro ya fabricado, lo vuelves a llevar en barco hasta Inglaterra. Ese barco luego lo volverás a llenar de carbón y así constantemente. Lo que pasa es que la riqueza que se va a generar en España gracias a ese comercio, gracias al dinero que producen empresarios vascos alrededor de esa industria siderúrgica de Vizcaya, va a hacer que con capitales ya españoles, en 1902 se funde una empresa que es la Sociedad de los Altos Hornos de Vizcaya, que va a ser muy, muy potente en la historia de España. Aquí tenéis los altos hornos, ese es el alto horno de los altos hornos de Vizcaya. Como os podéis imaginar, el trabajo dentro de tanto de las minas como de la siderurgia era un trabajo muy, muy duro. Sigue siéndolo hoy día. El tercer sector del que hablamos es la minería. La minería sobre todo va a verse explotada por inversores extranjeros cuyos intereses están en traer dinero inversor, traer capitales a España para construir la mina, pero una vez que se ha construido la mina con el dinero extranjero, lo que se explota de la mina no se utiliza para España, se exporta al exterior. En España no hay una minería muy potente hasta la segunda mitad del siglo XIX, incluso hablaríamos ya de los últimos 25 años. En España no había habido una fuerte industria minera porque no había capitales que interesara, vamos, les interesara invertir en estas minas. No había grandes estudios de minas, no había gente
capacitada en gran medida, no había mucha gente que hubiera estudiado cómo hacer minas, no había una demanda para los minerales y además la legislación ponía muchísimos obstáculos a la concesión de los derechos para explotar una mina o minas. En cambio, es ya con el sexenio democrático cuando se hace una propuesta de ley nueva que facilite el dar permisos para adjudicar las concesiones de explotación de las minas, lo cual ya hace que sea más interesante, facilita el interés inversor. A partir de 1870, en historiografía hablamos de la segunda revolución industrial y es cuando la industria, digamos que explota, ¿vale? Es cuando se empieza a producir de forma masiva, aparecen muchas otras industrias mucho más potentes, la industria química, el petróleo, la producción masiva de barcos de vapor hechos en metal, la producción masiva de ferrocarriles, con lo cual hay una gran demanda de minerales, de hierro y otros minerales. Y como os digo, esto más que en España, que la revolución industrial solo está ocurriendo en Cataluña y el País Vasco, es para el extranjero. Entonces, compañías que tienen muchos capitales, que tienen mucho dinero de otros países, les interesa invertir en España para producir minerales que se llevan hasta el país de origen de tales capitales. Belgas, ingleses, franceses, alemanes. Por tanto, España se convierte en un país exportador de minerales. Cuarto sector dentro del sector secundario, la energía. En España durante el siglo XIX las principales energías siguen siendo la energía de los animales, de los humanos, la de los molinos de agua o la de los molinos de viento. Si los minerales que se utilizaban para quemar, vamos, lo que llamaríamos... em, ay, madre mía, que me venga a la cabeza. Bueno, no me viene a la cabeza ahora mismo. Pero la producción energética que se basa en la combustión... Ay, qué rabia que no me venga. Bueno, que sería pues el carbón, la leña, el petróleo, esos de momento siguen sin tener una fuerte demanda en España. No es ya hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se empiezan a fabricar, vamos, se empiezan a construir ferrocarriles en gran medida, aparecen los barcos de vapor, la industria poco a poco va extendiéndose o va haciéndose más, bueno, hay más fábricas. No es hasta ese momento cuando ya hay una verdadera demanda de carbón. Eso hizo que no, que, bueno, pues empiecen a extraerse mayores cantidades de carbón en zonas tradicionalmente mineras, como serían, vamos aquí al mapa, a ver, las zonas más mineras son dentro del carbón Asturias, ¿vale? Asturias, el norte de León, norte de Palencia, País Vasco en menor medida y hay algo en Andalucía, pero tampoco mucho. Sobre todo es en la zona entre León, Asturias, Palencia, Cantabria. Pero ese carbón, pese a que ya haya más demanda y pues sí que resulte interesante explotarlo, en verdad es un carbón malo. Es decir, vale, bueno, para una fábrica eh, cuyos productos estén protegidos arancelariamente o para una casa, pues es un carbón suficiente, pero cuando lo que te interesa es pues una industria siderúrgica es malo. Es un carbón escaso, de mala calidad y caro. Por eso cuando se necesitaba para, bueno, pues para empresas ya más modernas, más tecnificadas, el carbón se importaba, se traía de otros países. Así que conclusiones sobre la revolución industrial en España y por qué fracasa. Vamos a señalar las siguientes razones. Lo primero, hay una escasa capacidad de producción dentro de España, excepto en Cataluña, que sí que hay un inicio de fábricas modernas y mecanizadas con máquinas de vapor. La producción en España seguía siendo principalmente artesanal. Hay que valorar sobre todo aquí como razón principal el que la gente normal, que al final son los campesinos,
su producción agrícola es muy baja, entonces los rendimientos que tienen son pequeños, consiguen muy poco dinero. Si tienen poco dinero, no pueden llevar a cabo una gran demanda de productos industriales, así que siguen consumiendo productos artesanales. Segundo, no hay un mercado nacional en España. Las dificultades que supone bueno, pues, la orografía, la geografía física española, con la gran cantidad de montañas, pues hace que España no facilite unos transportes y por tanto resulta bastante caro y difícil el vender a un buen precio lo que se ha producido en una zona de España y venderlo en otra. Por ejemplo, lo que se produzca en Cataluña, bueno, a lo mejor en Valencia o en las zonas costeras se puede vender a un buen precio porque el transporte marítimo resulta barato. Pero en el interior español es mucho más complicado. Si no hay carreteras, si no hay ferrocarriles que lo unan, pues no puede haber un mercado nacional. Tercera razón, escasez de capitales españoles. Como os he estado diciendo antes, cuando hablamos de la burguesía catalana, no hay un interés inversor en estas empresas, en lo que es en España. Así que como resultado, la revolución industrial española es limitada, con graves deficiencias. Los capitales que se han invertido son principalmente extranjeros. Hemos hablado solo de dos capitales locales, que son los de la industria catalana, y a finales, incluso ya a principios del siglo XX, la de Vizcaya. Esos dos son los únicos focos que tienen una industria real. Y eso hace que, además, la producción industrial en España no sea competitiva hacia el exterior. Así que dice aquí, finalizar el siglo, la base económica del país seguía siendo el sector primario, la agricultura.